somos un pueblo cristiano. Por eso la palabra cristiano en un tiempo de la historia se entendía así, ¿no? Pequeños Cristos, ¿no? A los seguidores de Cristo, pequeños Cristos. Imagínate eso. Entonces es una palabra que nos está hablando de cómo es nuestra vida y cómo debe ser nuestra vida, jóvenes y señoritas. No, el término cristiano no es superficial, por favor. No es superficial. No es solo para decir, ¿no? ¿Eres cristiano? Sí, yo también, así, ¿no es cierto? Y eso es lo que a menudo se escucha en nuestro entorno, ¿sí o no? Entonces es profundo seguir a Cristo. Así que tomen muy bien en cuenta. Ahora vamos a ver a Juan, al Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Primera Juan, perdón, el Evangelio de Juan, no es Primera Juan. No, ahí, en el capítulo 1, dice, mas a todos los que les recibieron, mira, a todos los que les recibieron y a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la razón. Dos cosas bien importantes. Creer en Cristo Jesús, recibir a Cristo Jesús en nuestra vida. Entonces, eso me da a mí el derecho de ser hijo de Dios. Pero el versículo 13 es muy importante, queridos jóvenes señoritas. Porque mira lo que está diciendo. Los cuales, o sea, imagínate, ¿no? O sea, eso de recibir, de creer, ahora ser hijo de Dios, ¿no es cierto? Todo eso dice, los cuales no son engendrados de sangre, que quede claro, ni de voluntad de carne. Uno no es cristiano por venir de padres cristianos, no, por favor, ni de voluntad de varón. Y ese final, qué importante, sino de Dios. Es obra de Dios el que uno llega a ser cristiana o llegue a ser cristiano. Entonces, si eso te ha sucedido a ti en tu vida personal, eres cristiana, eres cristiano. Pero ¿y si no? No. Puedes tener mucha información de Cristo. Puedes tener mucha información de Dios. Puedes saber mucho, pero eso no te hace cristiano. Así que esto es lo esencial, lo importante en la vida. Entonces, por eso podemos decir, somos un pueblo cristiano, porque Él vive en nosotros. Ahora vamos a Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10 es otra verdad muy importante. Hemos hablado de recibir a Cristo, eso está muy bien, ¿no? Pero en Romanos 10, versículos 9 y 10, nos dice lo siguiente a nosotros. Ok, por favor sigan la lectura. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esto es un asunto muy importante. Confesar, no confesar con certeza lo que ha pasado en tu vida. Pero una cosa más acá que está diciendo, que Jesús es el Señor. El señorío de Cristo en nuestras vidas. Se habla muy poco del señorío de Cristo en la iglesia. O sea, Jesús o Dios Jesucristo tiene que ser el Señor de nuestra vida. ¿A quién tenemos que estar sujetos? ¿A quién tenemos que estar sumisos? ¿Quién tiene que gobernar nuestra vida y quién es nuestro dueño
y nuestro amo. Nosotros le pertenecemos a Él. De eso está hablando, del señorío de Cristo. Y ese es otro aspecto importantísimo. Ahora, a veces cantamos, ¿no? Nosotros. Cristo es mi Señor. Cantamos. Pero te hago la pregunta, ¿Cristo es tu Señor? ¿Vives en el señorío? Porque eso es ser cristiano. Y el versículo 10 va a remacharlo un poco más. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y ahí tú tienes que testificar cómo has conocido a Cristo. ¿Cómo ha sido tu conversión? ¿Cómo ha sido ese momento cuando tú sí te has arrepentido, has confesado tus pecados y le has dicho, Señor, sí, me arrepiento, perdóname, te recibo como mi Salvador? No, eso tiene que estar tan claro en tu vida y en tu diario vivir en la vida cristiana, y es un día inolvidable para ti. Eso implica ser cristiano. Eso encierra ser cristiano. Así que entonces, por eso les decía hace rato, ser cristiano no es, queridos jóvenes, señoritas, algo superficial. No. Por eso la Biblia lo califica como un nuevo nacimiento. Por eso, nuevo nacimiento. La Biblia lo dice, ¿no? Que es la regeneración. O sea, estaba degenerado, pero ahora ha sido regenerado, ha cambiado. ¿No es cierto? Entonces, esa es la profundidad. Ahora, dentro de este punto de que somos un pueblo cristiano, Jesucristo es el Señor. Él es el único y suficiente Salvador. Reconocemos el señorío de Cristo tal como nos los muestra Romanos a nosotros, ¿no? Ahí. Ahora, cuando decimos entonces somos un pueblo cristiano, reconocemos el señorío de Cristo. Y cuando decimos somos un pueblo cristiano, reconocemos la autoridad de la palabra de Dios, la Biblia. Ella es nuestra autoridad. Y que vamos a movernos según nos indica ella. Vamos a estar sujetos a las enseñanzas claras de la palabra de Dios. Eso es ser un pueblo cristiano. Esas son las particularidades o las características, si queremos, ¿no? Tal vez la palabra cualidades, no, derecho de ser un pueblo cristiano. Ok, entonces, ahí nos unimos a los verdaderos creyentes en la proclamación del señorío de Jesucristo. Y en ese sentido, queridos jóvenes, señoritas, nosotros no somos sectaristas, por favor. Somos parte de la gran familia de Dios, el cristianismo, ¿no? Somos parte de esa gran familia y somos, como ya hemos dicho, ¿no? En una anterior clase, una rama de ese gran árbol del cristianismo. No somos los únicos, nunca debemos pensar que somos los únicos, ni debemos pensar que somos los mejores, no sé, pero creo que sí tenemos una identidad muy clara y precisa, ¿no es cierto? Ahí. Bueno, revelamos la unidad de ese cuerpo, o sea, la iglesia es una la iglesia. Algunas veces hay algunos hermanos de otras denominaciones con una mente sectarista. Piensan que son los únicos, los mejores y así, ¿no? Piensan. Eso no, eso es una estrechez doctrinal teológica, queridos hermanos. Pero eso no es un permiso para que nosotros
no tengamos identidad como iglesia del Nazareno. Claro. Porque a veces no, porque, entonces ahora no. Alguna vez un hermano me decía como que él, la iglesia, los amigos, ¿no? Es el mejor, así, ¿no es cierto? Y al final yo le he dicho así, oye, pastor, le digo, ¿por qué tengo el privilegio de ser docente en muchos seminarios? Entonces conozco esas experiencias. Entonces yo le digo, oye, cuando estés en el cielo va a haber un lugarcito aparte para los amigos, le digo. Dime, pues, va a haber apartito así, para los amigos así, con un nombre así. Es que a veces algunos piensan así, y no es así, hermanos. No es así, hermanos. Dios tiene una sola iglesia. Dios tiene una sola novia, si quieren llamarlo así. No tiene varias. Y por eso nosotros somos parte de esa iglesia de Dios, ¿no? Somos parte, pero tenemos nuestra identidad. No somos cristianos genéricos, hermanos. Alguien dice, no quieres vos ser humano, pero eso es genérico, ¿sí o no? Genérico. Es un ser humano, cierto, pero es mujer o es varón, pero tiene nombre, tiene identidad. Entonces, por favor, dentro de esa gama de muchas iglesias o denominaciones, somos parte del cristianismo, pero tenemos identidad. Y nuestra identidad está fundamentado en la palabra de Dios. Sí o sí. Yo en un tiempo, les cuento esto, en un tiempo yo quería irme de la iglesia del Nazareno. Sí, quería irme. ¿Por qué? Porque me había decepcionado, me había frustrado en algunas cosas en mis primeros años de ministerio. Algunos pastores me han mostrado una cosa totalmente diferente, preocupante, y yo ya estaba para irme. Entonces, hice una cosa. A ver, voy a revisar la parte doctrinal teológica de la Iglesia del Nazareno. Ahí es donde agarré los 16 artículos de fe, los revisé uno por uno y todo lo que creían y practicaban realmente tiene sustento bíblico. ¿Se puede sostener con la Biblia todo lo que es la Iglesia del Nazareno? Hice todo ese trabajo y al final llegué a la conclusión, sí, es una iglesia bíblica. Es una iglesia con sustento en la palabra de Dios. Pero no está bien algunas cosas en la iglesia. No me gusta. Pero no me voy a ir. Me voy a quedar y voy a hacer lo posible para que esta iglesia sea mejor, más bíblica, más centrada en la palabra. Y por eso estoy aquí. ¿No? Por eso estoy aquí. Me he cerciorado. Así que, y tenemos que hacer eso, ¿no? Y entonces, por eso, tal vez me ven, ¿no? Con mucha firmeza, con mucha seguridad. Esto es así, así. Me han acusado a mí de que eres muy, como me han dicho, vos de medio radical eres, así me han dicho. Pero así es la verdad es radical. La verdad no está en términos negociables, acomodar, no, la verdad es la verdad. Entonces tenemos que seguir. Por eso, alguien me dice, entonces, pero vos estás con los adultos. No, yo no estoy con los adultos. ¿Estás con los jóvenes? Tampoco estoy con los jóvenes. Yo tengo el desafío de mantenerme en lo que dice la palabra de Dios. Ese es mi esfuerzo. Cualquier tema. Agarre la danza si quiere. Venga, hablemos. Y yo te voy a decir, ¿el pueblo de Dios puede danzar? Sí. Y te voy a preguntar, ¿cuándo puede hacerlo? No es nomás hacerlo por hacer.
Y hay otras iglesias que lo hacen por hacer, nada más, porque ya están habituados a eso, sencillamente así. La Biblia no habla de eso. Y ahí es donde me encanta la postura de Juan Wesley. Me encanta. Leí un libro sobre eso de Juan Wesley. Él dice, ¿no? Cuando habla de la danza, dice, yo no lo pruebo, o sea, de prohibir. Yo no lo pruebo, dice Juan Wesley. Tampoco le fomento. El que quiere danzar, que lo haga. Pero que sepa, no por danzar es mejor cristiano, ni por no danzar es peor cristiano. No, eso no califica así. No, entonces tenemos que ir a la palabra del Señor. Yo he visto a muchos pastores nazarenos, que la danza no, nosotros no practicamos. ¿Cómo que no practicamos? Ahí está en la Biblia. Y ahí es la pregunta, ¿cuándo danzó el pueblo de Dios? ¿Cuándo? Cuando han visto las obras de Dios. ¿Sí o no? A ver, María, ¿no? Aunque en hebreo es Miriam, entonces a las Marías tendríamos que decir Miriam, ¿no? ¿No? Entonces, ellos salieron, pasaron el Mar Rojo y después María, junto con las mujeres, tomaron panderos y alabaron al Señor con panderos y danza. Pero ¿cuándo fue entonces? Cuando han visto algo realmente maravilloso. Ese es el patrón bíblico, ¿ves? Entonces uno tiene que ir a eso. Hace años, estando en otro distrito, he visto a algunos pastores criticar al ministerio de panderos y hablar mal y cosas así, ¿no es cierto? Al final, yo he ido a la Biblia, he estudiado acerca de los panderos en la Biblia y he producido un material de unas 15 páginas y entonces he compartido con el ministerio de panderos en la iglesia donde estaba. Les he mostrado qué dice la Biblia sobre eso. No solamente es decir, no se hace, no, hay que tener razón y base para decir. Porque a veces prohibir es fácil, que direccionar, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, necesitamos nosotros por eso, ¿no? Siempre sujetarnos a la palabra del Señor. Así que, por favor, no somos sectaristas, no lo somos. Somos una parte de ese gran pueblo del cristianismo que es el pueblo de Dios. Listo. Somos una partecita. Tenemos nuestra identidad, ¿no es cierto? Así como, por ejemplo, aquí nuestro hermano Freddy tiene su identidad. Es una persona, sí, pero tiene su identidad, ¿no es cierto? De la misma manera. Ahora, este pasaje, por ejemplo, este es el que se está manejando a nivel de la iglesia general, no sé en qué, ya deben ser 8 años. Ya, y todavía se mantiene esto, ¿no? A nivel general. A ver, búsquenlo y leemos todos juntos, por favor, ¿no? Tengan. Pero por favor tengan la Reina Valera 60, en la versión sacrosanta. Muy bien. Ok, vamos. Entonces, ¿tienen? ¿Ya? Vamos entonces. A la voz de 3, por favor, leyendo, pero no estoy diciendo concurso de lectura. Algunos rápido leen, otros se atrasan. A ver, al unísono, por favor, juntos. Tome en cuenta los acentos. Tome en cuenta los puntos, las comas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo ha aprendido usted? No, porque ahora nos leemos nomás, ¿no es cierto? Y entonces la lectura no tiene mucho sentido. Ok, vamos. 2, 3. Solícitos en guardar la unidad del Espíritu, el vínculo de la paz, un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todo
Ah, ¿no? Entonces, este es realmente un pasaje que dice, ¿no? Tenemos un solo Señor, por favor. Tenemos una sola esperanza. ¿Qué? ¿Los asambleas de Dios tienen otra esperanza? ¿Otro Cristo va a venir para ellos? No puede, ¿no? Tenemos un solo bautismo. ¿Ah? Entonces, hermano, ¿no? Un Dios y Padre, nada más, uno. En todos, para todos. ¿Y cómo has dicho? Por todos. ¿No? Entonces, hermanos, esa es la base. Y por eso, ¿no? Cuando alguna iglesia hace alguna actividad que no sea nazarena y podemos unirnos para trabajar propósitos evangelísticos y yo qué sé, de enseñanza, todo eso, podemos cooperar, ellos pueden cooperar con nosotros. Eso no significa sacrificar nuestra identidad. Claro. Entonces tenemos que tener muy bien en cuenta estas comprensiones de la palabra del Señor. ¿No? Tenemos que ser muy claros. Así que entonces, tiene que ser santa en cada una de sus partes y en su totalidad, santa en sus miembros como en su cabeza. Así es como tiene que ser la iglesia. Con todo el pueblo de Dios confesamos y alabamos a Jesucristo el Señor. Jesucristo es el Señor de la iglesia, por favor. Así que no hablen, mi iglesia. Y al que dice así, siempre me gusta molestar a mí. ¿Y desde cuándo es tuyo, pues, la iglesia? Digo. ¿No? Así que no, la iglesia del Señor. No, vamos. Somos miembros de la iglesia universal. No tengan problema con la iglesia católica. Algunas veces van a leer, referirse así. La palabra católica significa universal. No hay problema, ¿no? Ahí. Entonces, eso es. Ahí nos detenemos. Vamos a orar y comenzamos. Este es otro tema que tenemos que trabajar muy bien. Ustedes tienen que entender qué es la santidad. O sea, es una verdad muy importante que tiene que ser aclarada. ¿Ok? Muy bien, ahí nos detenemos. Vamos a dar gracias a Dios y terminamos. Señor, muchas gracias por este tiempo, por tu amor, por tu misericordia, que tú seas obrando, moviéndote, amado Padre Celestial, y que tú, Señor, estés siempre en todos y cada uno de ustedes. Gracias por este tiempo, gracias por tu amor y misericordia. Bendice a tus hijos, a tus hijas, Padre amado. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, bendiciones. Ahí nos hemos quedado, ¿no? Estamos en nuestros valores esenciales. A ver, Emanuel, ¿qué es valores? Sí, como los principios en los que uno se rige o con lo que va formando quizás. Ok, principios, eso, ¿no? Otra manera de decir es absolutos, que no son negociables, no se pueden Punto. cambiar, ¿no? Entonces, estamos hablando de esos valores que nos caracterizan, nos distingue, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia de la cual somos parte nosotros. Así que entonces vamos a ir, ¿no?, viendo. Ahora hemos dicho que somos un pueblo. ¿Qué hemos dicho primero? Que somos un pueblo. A ver, Lucía, primero, ¿qué es? Somos un pueblo. Aquí dice, somos un pueblo de santidad, pero ¿cuál es el primero? Este es el 2. Somos un pueblo. ¿No?
A ver, Cristian, ¿somos un pueblo? Claro, tienes que tiene que ser honor a tu nombre, ¿no? Ok, Cristiano no Malta. somos un pueblo cristiano, eso es lo que hemos dicho. Ahora, a ver, rapidito, dentro de ese valor cristiano, ¿cuáles son los puntos esenciales que destacamos nosotros? O sea, cristiano, pero ¿qué encierra eso de decir somos un pueblo cristiano? Marilyn, ¿qué distingue? ¿Qué encierra eso de que somos un pueblo cristiano? Al decir eso, ¿qué estamos reconociendo o qué estamos enfatizando? Bueno, sí incluiría, pero algo más puntual, algo más esencial en esa parte. Que aceptamos a Dios en nuestros corazones. Bueno, eso nos hace cristianos, está bien, sí. Eso, el señorío de Jesucristo. Eso es lo que estamos reconociendo al decir que somos un pueblo cristiano. O sea, no es simplemente decir, claro, lo que está diciendo Marilyn está bien, ¿no? Recibir a Cristo, todo sí, pero en esencia estamos proclamando o al menos reconociendo el señorío de Jesucristo. Otro elemento, Pablo, que encierra en eso de que somos un pueblo cristiano. Otro. No sé, pastor. ¿Cómo que no? ¡Qué No bárbaro! recuerdo, no he venido. A ver, Gabo. No está ahí eso. No A está. ver. ¿Cuál era la pregunta? Somos un pueblo cristiano. Primero es que reconocemos el señorío de Cristo o proclamamos el señorío Así de es. Cristo. Pero otro elemento que encierra eso, No me chisme, no sé si escucho. No, de paso la respuesta a la Gisela. a ver, Karina, lo mismo. ¿Qué más encierra eso de que somos un pueblo cristiano? Que de alguna manera nosotros representamos el cuerpo de Cristo. O sea, somos parte del cuerpo de Cristo. Bueno, sí, una ramita, ¿no? Una ramita de la gran familia cristiana. Pero hay uno hecho más destacable, más importante. Sí, pero ya hemos dicho eso. Señorío de Cristo encierra aquello, ¿no? A ver, Obed. A ver, Gisela, dinos. Reconocemos la autoridad de la palabra de Dios. Eso, reconocemos la autoridad de las Sagradas Escrituras. No, entonces, eso es los puntos que encierra eso. Pero ahora, el otro asunto es que reconocemos los credos cristianos en la historia. Por eso les he hecho escribir el credo de los apóstoles, ¿se acuerdan? Claro. Pero no es el único credo, por si acaso. El credo de los apóstoles es el más conocido, ¿no? El menos usado entre nosotros los evangélicos. Quienes lo usan más son los católicos, ¿sí o no? Ellos lo usan, a menudo lo usan, pero eso no significa que ese credo sea de ellos, ¿no? Es de los cristianos, ¿no? Evangélicos, vamos a decirlo así, ¿no? Entonces el credo. Así que para su conocimiento, pero el credo de los apóstoles, hay el credo calcedónico que se ha hecho sobre la persona de Cristo. Hay el credo de la Trinidad, que es el credo atanasiano, ¿no es cierto? Entonces, así hay varios credos que se han hecho en la historia. Ahora, el propósito de los credos siempre fue contrarrestar herejías. Contrarrestar herejías. O sea, malas enseñanzas que han surgido
Entonces, para contrarrestar, para contestar a eso, se han formulado los credos. Por ejemplo, el credo de los apóstoles. Había un tiempo los arrianos. Arrio era un líder de un grupo equivocado, hereje. Entonces, él estaba negando, ¿qué cosa? La personalidad del Espíritu Santo. Estaba negando la divinidad de Jesucristo. Estaba diciendo varias cosas como esas. Entonces, ahí es donde viene básicamente el credo de los apóstoles, para contestar, contrarrestar las enseñanzas equivocadas. Por eso un concepto que yo puedo compartirles es que, ¿no? ¿Qué es un credo? Un credo es un comprimido teológico. No, ahí está resumido algunas enseñanzas esenciales, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener muy bien en cuenta eso. Ahora entramos al segundo, que es somos un pueblo de santidad. A ver, vamos a ir pensando rapidito, hermano Jorge, ¿qué es santidad? No, mi pregunta no es qué significa santidad. No, mi pregunta es ¿qué es santidad? ¿No quieres sentarse a tu lado? Ok, a ver, vamos. Max, ¿qué es santidad? No, mi pregunta no es qué significa santidad. ¿Qué es santidad? A ver. A ver. Ah, ya. Es que estamos transmitiendo, por eso está preocupado el hermano por el micrófono. Esencia misma de Dios. Sí. Nada, al que quiera hablar, me pide el micrófono y yo lo voy a dar para que se pueda escuchar, ¿vale? Bueno, y al que le pregunte. También. Pregunto. Ok, entonces es la esencia misma de Dios, eso es santidad. ¿Qué es santidad? La esencia misma de Dios. Ahora, ¿qué significa santidad? Eso es lo que sí han dicho, ¿no? Apartado, pureza, resplandor. Ah, bueno, eso sí. Entonces, pero vamos, esto de la santidad es una de las verdades innegociables en la palabra del Señor. Y por lo mismo, nosotros no podemos querer sustituir, sino tenemos que obedecer a esa demanda que tiene Dios para nosotros y está claramente registrado en su palabra, ¿no? Sí o sí, la santidad no es opcional, por favor, es un mandato divino para todos, sin exclusión de nadie. Todos tenemos esa demanda divina, por eso esos versículos que están ahí básicamente están hablando de aquello, ¿no? Ahí. En especial, 1 Pedro 2:9, esto es uno de los versículos que se ha enfatizado mucho en el aniversario, en la celebración de los 100 años de la Iglesia del Nazareno en el mundo, ¿no? En el mundo. Entonces, ese versículo se ha llevado adelante. Ahora, ese versículo en esencia, ¿qué dice? Dice que nosotros somos linaje escogido, somos real sacerdocio, somos nación santa, ¿no? Pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Eso es lo que está diciendo. Entonces, ahí en ese versículo tienes dos cosas. Tienes los privilegios y tienes las responsabilidades. No, los privilegios, claro, eres pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Uy, qué bien, ¿no? Qué privilegio, ¿no es cierto? Pero, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces,
No hay solo privilegios. Siempre los privilegios están con las responsabilidades. Entonces, eso es lo que está encerrando para nosotros ese pasaje bíblico, ¿no? Ahí. Muy bien. Entonces, seguimos haciendo algunas afirmaciones. Dios, quien es santo, nos llama a una vida de santidad. Ahora, por favor, jóvenes, señores, ustedes tienen que tener claro eso. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de santidad? Una de las preocupaciones que yo personalmente tengo es que a veces simplemente lo ven a la santidad como un conjunto de prohibiciones. No, que no hagas esto, no hagas aquello y cosas como esas, ¿no es cierto? Y no se trata de eso. Obviamente tampoco todo está bien, pero uno tiene que comprender. A veces muchos cristianos lo toman la palabra santidad como una demanda absoluta de Dios. No, por favor. Una vez en una ponencia sobre santidad hace años atrás, un ex sacerdote que era parte de la clase, a mí me ha preguntado, me ha dicho, entonces cuando estamos hablando de santidad es que vamos a volver a ser Dios, vamos a ser dioses, así. Y yo le dije, no, sencillamente vamos a ser restaurados a la imagen y semejanza en que Dios ha creado a la primera pareja humana, punto, ¿no es cierto? Ahí. Entonces, hermanos, la santidad no anula nuestras emociones, la santidad no anula nuestro razonicio, no anula nuestra voluntad de elegir, no anula, pero sí nos da mayores recursos para vivir en aquello, ¿no? Ahí. Entonces, tenemos que nosotros tomar muy bien en cuenta eso en nuestra vida. El Espíritu Santo efectúa la entera santificación, por favor. Nadie más. No hay otro medio en que uno va a ser santificado enteramente si no es a través del Espíritu Santo. Y uno tiene que entender eso con claridad. No es tu esfuerzo, no es lo que puedes estar, yo que sé, haciendo o harás, no sé. No, el Espíritu Santo. A partir de ese momento que tú tienes que vivir una vida consagrada al Señor, sí, ahí entra la parte de ti, ¿no? Tu disciplina. Tu disciplina. Tú tienes que disciplinarte y tienes que ser disciplinado. Eso es la manera de cooperar con la gracia de Dios. Cuando estamos hablando de disciplina es que tú tienes algo establecido y lo respetas y vives de esa manera, ¿no es cierto? Ahora, la autodisciplina realmente tiene que funcionar en tu vida. Tú tienes que saber exigirte tú mismo, tú tienes que saber llevar, ¿no es cierto?, a una vida completa y ordenada. Ahora, el Espíritu Santo efectúa la entera santificación. ¿Qué es la entera santificación? A ver, vamos a Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Por favor, me van a indicar cuando ya es hora para detenernos ahí. ¿No? 5, capítulo 5, versículo 23. ¿Cómo dice? El mismo Dios de paz, ¿no es cierto? ¿Sí o no? El mismo Dios de paz os santifique por completo. Hasta ahí para mí suficiente el versículo. Pero sigue diciendo, ¿no? Todo vuestro ser, ¿no? Espíritu, alma y cuerpo. Bueno. Entonces,
De ahí es donde viene la palabra entera santificación, por si acaso. No por eso, no. Por completo, todo vuestro ser. Todo. No, ahí, entonces, si yo pudiera un poquito modificar ese versículo, yo lo pondría así. Mente, emociones y voluntad, en vez de poner cuerpo y alma y espíritu. Claro. Una aclaración, jóvenes. Ese versículo no está enseñando tricotomía, por si acaso. No. Está hablando de que tenemos que ser santificados por completo. Ese es el punto. ¿No? Todo. Entonces, ahora eso solo lo va a hacer el Espíritu Santo. También la entera santificación está conectada con la doble naturaleza del pecado. El pecado es doble en su existencia y en el ser humano cuando está lejos de Cristo. Primero, como acciones voluntarias. Segundo, como condición en que viene el ser humano a este mundo. Y cuando tú aceptas a Cristo, cuando tú te arrepientes, te entregas al Señor y Dios te perdona, Cristo es tu Salvador, entonces los pecados que tú has hecho, ¿no?, son perdonados. Los actos voluntarios de pecado que uno ha hecho son perdonados. Ok, eso está bien. Ahora eres hijo de Dios, pero la condición con que el ser humano viene a este mundo queda todavía. A eso llamamos pecado original, pecado del nacimiento, depravación heredada. Bueno, tiene varios nombres, ¿no es cierto? Entonces ahí algunos tienen pecado innato, ¿no es cierto? Algo propio del ser humano, pero no está bien tampoco. O sea, Dios al crear al ser humano no le ha hecho pues incluido el pecado, no. El ser humano ha sido creado santo, libre de todo pecado. Que el pecado se ha metido en nuestra naturaleza, en nuestro ser, en nuestra humanidad, sí, y por eso se habla como que es parte del ser humano. No, nunca fue parte del ser humano en el principio. Entonces uno tiene que tomar en cuenta eso. Ahora tú conoces a Cristo, ¿está bien? Entonces, pero ahora tú necesitas la limpieza de esa condición heredada con que has venido a este mundo. Eso, limpieza. Lo primero necesita perdón, porque nosotros, tú y yo, hemos sido los actores al cometer esas acciones de pecado. Eso sí, necesita perdón. Pero la condición en que hemos venido necesita limpieza. Ya es distinto. Y el Espíritu Santo es el que va a purificarnos, ¿no es cierto? Ahí. Ahora, esas dos cosas tenemos que distinguir muy bien en nuestra comprensión. ¿Alguna vez ustedes han escuchado en una prédica, quién sabe, yo qué sé, ¿no? Decir, ahora vamos a hablar de las dos naturalezas, o por ejemplo, a ver, hay una frase que se maneja, dice, de dos obras de gracia. Ahí está. Uno dice, ¿cómo? Justamente cuando dicen esto, están hablando de aquello. Ahora quiero que veas al Salmos 24. A ver, vamos allá. Es que lo que estoy diciendo está en la palabra, no es algo. A veces la gente o algunas otras iglesias que no enfatizan la santidad nos acusan de que nosotros nos hemos inventado esos términos y cosas como esas, ¿no es cierto? Entonces, no se trata de aquello. Por ejemplo, entre la santificación viene de Primera Tesalonicenses 5:23. Listo, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver Salmos 24. Por favor, el versículo, a ver, el 1, el 2, creo que es el 3. ¿Alguien quiere leer el 3, por favor, rapidito? Por favor, Karina. ¿Ya?
¿Qué más? Entonces el 4 debe ser. Limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con el mal. Ok. Mira, ¿alguna vez te has preguntado por qué dice ahí el limpio de manos y puro de corazón? ¿Por qué habla así ese versículo? ¿Quién va a estar en la presencia del Señor? ¿Quién va a subir al monte de Jehová? ¿O quién va a estar con Dios en una palabra? Y ahí viene el 4 y dice, no, el limpio de manos y puro de corazón. Ahí de manera figurada el salmista está diciendo el limpio de manos, o sea, los pecados que yo he cometido voluntariamente, ¿no? Limpio de manos, o tengo que estar perdonado. Ok, puro de corazón, tengo que estar enteramente santificado. Ok, de eso nos está hablando. Y nos podemos quedar a revisar versículos como eso nosotros aquí si tuviésemos tiempo. Tal vez una actualización habrá que hacer de lo que es realmente la santidad en todas las escrituras, cuál debe ser nuestra comprensión, ¿no? Incluso en términos prácticos. No, ahí alguien pregunta, no, a ver, santidad en términos prácticos, ¿qué es? Y alguien dice, no, pues sencillo, el gran mandamiento. ¿Cuál es, hermano Freddy, el gran mandamiento? El gran mandamiento. No estás seguro. No estás seguro. Amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no es cierto? Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Mateo 22, 37 al 39. Ahí está, ¿no? Ese pasaje. En términos, pero ahora es bonito contestar en términos prácticos. Amar a Dios, ¿no? Pero ¿cómo haber evidencias que amas al Señor? Ese es el punto. Decirlo es una cosa, pero mostrar que realmente amas a Dios es otra cosa, totalmente distinta. Entonces necesitamos nosotros comprender en términos prácticos lo que es eso. Incluso yo diría, ¿no? Incluso debíamos de entender en términos prácticos qué es ser cristiano. Claro, ¿qué es ser cristiano? Porque a veces algunos están pensando que es amalgamar, juntar lo que era antes, ¿no? Con lo que ahora va a aprender. No, un momentito. Son cosas totalmente distintas y tenemos que ser bastante claros en esas cosas. Muchos no tienen claridad de la santidad y por eso les parece algo imposible de vivirlo o algo imposible de alcanzarlo en esta vida. Ese es el gran problema y el dilema de muchos cristianos hoy en día y de muchos nazarenos, puedo decir, me puedo atrever a afirmar. ¿Por qué? Porque al final conozco la iglesia. Conozco, he estado ahí en diferentes posiciones, ¿no? En lugares, ahí he estado. Entonces es la tristeza. Por eso, queridos hermanos, no necesitamos trabajar sobre, pero eso es. A ver, Yamilet, ¿cuál es el versículo lema en función a la santidad de la iglesia del Nazareno? No le has asustado, ya estaba queriendo responder y se ha olvidado. Ahora. Y de predicar el evangelio a toda criatura. ¿Ah? Y de predicar el evangelio. No, esa es nuestra tarea. Pero en cuanto a la santidad, ¿no? ¿Cuál es? Porque estamos hablando de la santidad, ¿no es cierto? ¿Qué dice? No. En la cual nadie verá al Señor. Espera, voy a recordarme bien. Está bien. Seguid. No, tampoco. Ya estás abreviando, es versión Hortensia. ¿No? Ok. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Ok, ahora sí, ¿no? Seguid la paz con todos. No dice con algunos. Y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Así que, hermano,
Yo no sé qué hacemos con ese tipo de verdades que están en la Biblia sin la cual nadie verá al Señor. Por eso creo que es un tema que necesitamos trabajar nosotros seriamente, comprenderlo, ¿no es cierto? Ahí. Ok, seguimos entonces. Sí, adelante. ¿Ah? ¿Y es hora? ¿Y ahora? Nos vamos, ¿no? Ok. Sí, Hebreos 12:14, el último versículo. La santidad en la vida de los creyentes se entiende más claramente como semejanza a Cristo. O sea, esa es nuestra meta, hermanos. Esa es nuestra meta. Ahí es donde tenemos que llegar, pero por favor, no estamos hablando como los israelitas, ¿no? Para los varones, ¿no? Ve, con cabello largo, con bigote y barbas y todo eso, ¿no es cierto, no? Y cuando tienen que estar en la vida pública, ¿qué hacen? Agarran su cabello y aquí arriba hacen una envoltura y una gorra encima, listo, ¿no? Y así caminan. Entonces, no, estamos hablando carácter, conducta, de eso, hermano. Eso es lo que tiene que estar pasando y tenemos que estar creciendo, jóvenes. En la vida cristiana no hay espacio para quedarnos conformes, no. Ustedes, cada uno, tiene que estar creciendo. La santidad no es el punto final, más bien es el principio para crecer mejor en la vida cristiana. Es el principio. No es que algunos piensan que cuando ya Dios les santifica enteramente, entonces ahora sí ya han llegado, han logrado, ¿no es cierto? Ok, ahora puedo descansar. No, es el principio. Para desarrollar un carácter mejor hacia la semejanza de Cristo. Y ahí es donde tenemos que llegar. Ahí es donde tenemos que llegar. Y ahí es donde tiene que ser real Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios 4:13. A ver, vamos a cerrar con eso, por favor, busquen a ver, Efesios 4:13. No, eso es Filipenses. ¿Qué le pasa? Ok. Ahora, mira, Efesios 4:13 no está hablando de un individualismo tampoco. No es que yo crezco y el otro no me interesa, que se los arregle. No, ¿qué dice? Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la plenitud de la estatura de Cristo. Allí tenemos que llegar. Y algunos ni siquiera hemos despegado, ¿no? Entonces, ¿cuándo, hermanos? Por eso, hermanos, el mensaje de santidad es bien desafiante, hermanos. No admite conformismo ni quedarnos anclados en el mismo lugar. No, hay que avanzar. Tienes que mejorar. Probablemente cuando has conocido a Cristo, probablemente tenías un carácter terrible, yo no sé. Pero tiene que ir mejorando, tiene que ir puliéndose. Al final, tienes que ir avanzando, tiempo que pasa, año que pasa en la iglesia. Tú no puedes seguir siendo la misma o el mismo. No, por favor. Entonces tomemos en cuenta eso, ¿no? Y eso es lo que nos dice a nosotros cuando hablamos de la santidad. Jesucristo nos reveló al único y santo Dios y nos dejó un modelo de una vida santa de adoración. Eso incluye la adoración. Y ustedes, ¿no? Son parte del ministerio de alabanza y están totalmente conectados con la adoración. Y si son adoradores, sus vidas tienen que ser transformados. No hay otro camino, hermanos. Y si eso no está sucediendo, entonces estamos nosotros siendo, entre comillas, actores, por no decirles hipócritas.
Porque la palabra hipócrita significa actores, que actúan, hacen el papel de algo sin serlo. Cuidado con eso. Que Dios nos bendiga, muchas gracias, ahí nos detenemos. Eso es lo que dice Juan Pablo, eso es bajo la creencia de que el alma viene, por eso hacen reverencia, ha llegado, ¿sí o no? Así que entonces, mira, nadie puede hacer reverencia ante alguien ausente. Vamos a hacer reverencia ante alguien presente. Entonces, si Dios está presente, hacemos reverencia. Mostramos reverencia. Nos comportamos de ese modo. Entonces, de ahí es donde viene el concepto de qué es adoración. Encuentro con Dios. ¿Ah? Después no me acuerdo, ¿no? Me he olvidado. Eso quería decir. ¿No? Entonces, encuentro con Dios. Ahora, aquí viene el desafío, jóvenes. Ustedes. Y puedo hablar en esos términos. Porque muy pocas veces hay alguien que está dirigiendo fuera del ministerio que conforman ustedes. Muy pocas veces sucede eso aquí en la iglesia, ¿sí o no? Siempre dirige a alguien que es parte del ministerio. Entonces, ahora escúchenme. Jóvenes, señoritas, escuchen. Ustedes tienen en sus manos para que eso suceda. Para que el hermano o la hermana que ha venido al culto pueda tener ese encuentro con Dios. Porque ustedes están conduciendo ese tiempo de adoración. Ahora espero que lo que estoy diciendo no sea un motivo ahora para ya no querer dirigir, ¿no es cierto? Pero ese es el punto. O sea, los ministerios, y yo estoy incluido ahí como predicador, tenemos que lograr que el pueblo tenga ese encuentro y sea bendecido, edificado. Esa es la gran responsabilidad. Y en función a aquello es que todo tiene que hacerse. Se tiene que orar, se tiene que preparar un buen programa, se tiene que practicar pensando en eso, orando en eso. Y cuando estén al frente, pues eso es lo que tiene que ser. Como dice Marcos Witt, ¿no es cierto? Marcos Witt habla de que, ¿no?, que los que están tocando, cantando, deben estar orando en su mente. Dice, ¿no?, en cada nota que estoy tocando, Dios habla, Dios manifiéstate, Dios toca las vidas. Ese debe de ser el ambiente. ¿No? Incluso quienes tocan pandero debían de tocar en esa dirección. ¿No? A una de las disyuntivas, o no sé si pasa o no, pero puede estar equivocado. A veces quienes tocan pandero están más centrados en armonizar entre los que están tocando, los pasos, los movimientos, en no atrasarse, no adelantarse, y como que se olvidan del resto, ¿no es cierto? Y eso es ya un gran desafío. Un gran desafío, jóvenes. Ustedes en esa parte de la adoración, de los cultos, no importa el culto que sea, pero ahorita hablando del culto principal, ustedes tienen esa responsabilidad en sus manos. En sus manos. Así que la preocupación no solo debe ser, está bien que se preocupen, que se toque bien, que se cante bien, eso está bien y para eso practican, ¿no es cierto? Ok, pero no debía ser solo eso, sino que cuando están haciendo eso, que Dios esté hablando a los hermanos y a las hermanas, y aún a esa gente nueva que viene a visitar, que Dios pueda hablar, tocar. Eso es, hermanos, el todo de la responsabilidad. Porque muchas veces, jóvenes, señoritas, podemos cumplir con un programa.
pero no haber adorado al Señor. Podemos hacer que el pueblo participe de un programa, pero que no haya sido edificado por la gracia y la presencia de Dios. Y eso demanda bastante oración, jóvenes. Eso demanda bastante de cada uno, de que seamos conscientes de esa gran responsabilidad. Ustedes me han escuchado ya decir, ¿no? Si fallamos en la adoración, vamos a fallar en el resto. Por eso acá está diciendo, ¿no? La misión de la iglesia comienza en la adoración. Y la iglesia adora bien. En otros casos estamos diciendo, si nosotros adoramos bien, las otras cosas que son parte de la misión se van a hacer de la manera como un efecto de la causa, ¿no? Y van a ser bien hechas. Entonces, por eso la adoración es un tema bastante profundo y debíamos seguir estudiando la adoración nosotros. Debíamos seguir estudiando eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que hacemos. Tú adoras cuando estás en un culto, como el culto principal. Tú adoras cuando estás en un culto de oración, un culto de estudio bíblico. En el culto de jóvenes, los sábados, tú adoras. También adoras cuando haces tu devocional en casa, estás adorando. No es que está limitado a los tiempos que tenemos en la iglesia, ¿no? Entonces, y tú adoras con lo que haces. Cómo trabajas, cómo estudias, es tu adoración. Por eso la adoración no queda solo en los tiempos que tenemos, sino la Biblia habla de un estilo, de un estilo de adoración. Entonces, nuestra vida tiene que ser una adoración a Dios en todas las cosas que hacemos. Incluso a mí me gusta aplicar eso hasta el fútbol. Cuando juegas, a ver, ¿cómo estás adorando? Cuando juegas en la cancha, estás jugando fútbol o estás jugando vóley, no interesa, ¿cómo estás adorando al Señor? O sea, yo juego, pero ¿estoy adorando realmente al Señor o qué? ¿Ah? Entonces, necesitamos comprender aquello, queridos jóvenes. Así que, nuestra misión como iglesia comienza en la adoración. Y los medios, ahí están, ¿no? Cantando, escuchando, dando, orando, ¿no es cierto? Ahí está, bautizando, participando, ahí está, todo en gerundio está, ¿no? Ponga en marcha ando. Mientras haces, tienes que seguir avanzando. Esa es la idea del verbo gerundio. No es algo que te quedas ahí, no. Mientras haces, vas avanzando. O mientras avanzas, tienes que hacer, ¿no es cierto? Entonces, eso básicamente, jóvenes, señoritas, en cuanto a nuestra misión. Ahora, puntualizamos algunas cosas. Ya hemos dicho eso, ¿no? Nuestra misión de adoración. Así que entonces adoramos y nos reunimos y bueno, puede haber muchas cosas. No, pueden haber muchas cosas y muchas cosas pueden faltar. Pero hay una cosa. Nada puede privar al pueblo de Dios de adorar al Señor. Así que por favor, si algunos de los miembros del ministerio que conforman ustedes está inhabilitado o está castigado por no haber asistido, entonces por favor, yo creo que podemos seguir adorando sin batería. Podemos seguir adorando, por ahí no está un vocalista, podemos seguir adorando. No es necesario, ¿no? O sea, indispensable no lo es, hermano. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en ese sentido. Yo me acuerdo una vez, era en la iglesia de Miraflores, cuando yo estaba pastoreando en la iglesia central, aquí al final de la Canónigo Ayllón.
No, esto es el principio, ahí es el final. El que está abajo del Señor es el principio, ahí es el final. Bueno, entonces, cuando estaba ahí, ¿no? Teníamos que hacer un culto de misiones en Miraflores. Hola, hola. Y yo no sé qué le ha pasado a la iglesia, no sé qué le ha pasado al pastor. Nosotros llegamos, ya está bien. Primero el pastor nos dice, no hay sonido. Segundo, no hay ministerio, no hay quien toque. Y yo me acuerdo a las hermanas del concilio del distrito, porque en ese tiempo yo estaba a cargo de la hora nazarena. Entonces las hermanas decían, ahora pastor, ¿qué vamos a hacer? No hay sonido, no hay músico, ¿qué vamos a hacer? Y yo les dije, hermano, ¿cómo que qué vamos a hacer? Vamos a hacer el culto. No es indispensable. No es que Dios va a aceptar la adoración porque tenemos ministerio siempre, ¿no? O porque falta un miembro. No creo, hermanos. Entonces tenemos que seguir y lo hemos hecho a capela. Y además, Miraflores es un templo más pequeño, ¿sí o no? Todos cantando, estaba todo bien. Entonces, no hagamos de algunas cosas como elementos indispensables para que se pueda adorar al Señor. No. Pueden faltar muchas cosas. Yo me acuerdo una vez un grupo de jóvenes, pastor, me decía, dime, hemos comprado ahora estos equipos, esto más vamos a comprar. Ahora sí vamos a adorar bien al Señor. Por favor. Esas cosas nos ayudan, pero no son un fin en sí mismo. Claro. Entonces tenemos que nosotros tomar muy bien en cuenta eso, queridos hermanos, ¿no? Hermanas. Ok. La adoración es la experiencia más alta de nuestro amor a Dios. Listo. Si adoramos, entonces vamos a cantar al Señor, pero lo vamos a hacer de tal manera que sale desde lo más profundo de nuestro ser y le estamos cantando con toda sinceridad. No estamos fingiendo, no estamos actuando, por favor. Una de las cosas que a mí me asusta es la palabra fariseo, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra fariseo viene del mundo del teatro. Y ustedes cuando escuchan esa palabra teatro, en un teatro tenemos actores. Actores que hacen el papel de alguien o de algo, pero no son. ¿No es cierto? Y la palabra fariseo viene de ahí. Es un actor. O sea, actúa al ser cristiano sin serlo. Actúa como que está adorando sin estar haciéndolo. Y eso es lo que no tiene que pasar. No se habitúen a eso, por jóvenes señoritas. Nosotros en la iglesia, por cualquier otro asunto, nos distraemos. Con cualquier asunto nos distraemos. Y cuando hay una familiaridad, peor es. Te distraes y no has adorado. Y por eso han escuchado alguna vez este testimonio, cuando alguien va a visitar otra congregación, ¿cómo vuelve? No, allí sí Dios me ha hablado. Ahí sí está la presencia del Señor. Ahí sí he sido bendecido. ¿Y sabe la lógica cuál es? ¿Sabe por qué has sido bendecido? Porque has prestado atención. Eso nomás es el punto. No te has distraído. Además, no tienes con quién distraerte porque no les conoces, ¿no? 1, 2, pues quieres impresionar que eres un cristiano atento, entonces pones atención, pues. Pero allí donde estamos habitualmente, con cualquier asunto te distraes. Y eso hace que no tengas realmente ese tiempo de adorarle al Señor. Nos distraemos, hermano. Es ratito alguien te habla, es ratito el de tu lado, como es tu cuate, ¿no es cierto? Entonces,
te comenta, se le ocurre hablar algo. A ti a veces también. A mí también me pasa, no es que no. Es exacto, ¿no? Oye, no, no. Pero hermano, eso es lo que nos desenfoca. Claro. Y ahí está la diferencia. ¿Por qué alguna vez, hermano, a ver, el mismo sermón para unos es una bendición, para otros no, aburrido? ¿Por qué? Asunto de atención, actitud. Entonces tenemos que nosotros ver eso, queridos jóvenes. Tomemos muy bien en cuenta nosotros. A ver, ¿qué dice Juan capítulo 4, versículo 23 y 24? Juan capítulo 4, versículo 23 y 24. No, no es tu Biblia. 4, 23 y 24. A ver, vamos leyendo, por favor. Me están diciendo que ya es hora. Qué barbaridad. Ya. 2, 3. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Ok. ¿Qué está diciendo en una oración esos dos versículos? Cuando adoras, tienes que ser sincero, honesto, transparente. Eso es lo que está diciendo, hermano. Eso es lo que está diciendo. Y si así adoras, entonces vas a ser transformado por la presencia de Dios. Y cuando eso ocurra, pues tu vida va a estar siendo moldeado, cada vez va a ser mejor cristiano, cada vez tu carácter va a ser mejor, vas a ir madurando. Eso es lo que va a suceder. Así que en los que adoran de esa manera, ¿saben? Nunca van a seguir siendo las mismas personas, con las mismas actitudes, con los mismos problemas de pecado y de carnalidad. Nunca van a ser, porque van a ser transformados. Porque nadie que está en la presencia de Dios sigue siendo el mismo o la misma, ¿no? Y ahí está la profundidad de la adoración. Eso es, jóvenes, señoritas. Así que tomen muy bien en cuenta eso. Esos versículos que hemos leído a veces se han usado para, como un permiso para saltar, para hacer cosas, ¿no? Y entonces, ¿por qué haces eso? Es que estoy haciendo en espíritu y en verdad. No, nada tiene que ver en ese sentido. Eso. Está hablando de que tengo que ser honesto, tengo que ser transparente delante del Señor. Íntegro, es la palabra, ¿no? Integridad. La Biblia usa otra que es irreprensible, que no hay nada de que reprenderle, ¿no es cierto? Tengo que ser así delante del Señor. Yo sé que es para muchos puede ser, no, es un ideal, ¿no? ¿Quién alcanza? No, 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 no. Si es un ideal es porque sí podemos alcanzar. Depende de nosotros, depende de ti. Tiene que ver con el día a día de tu caminar. No tiene que ver solo con ese momento. A veces a mí me da mucha pena cuando mucha gente viene a la iglesia después de haber andado en cosas prohibidas, en actitudes pecaminosas, tal, y el domingo aparece como si nada ha hecho. Y eso es lo que no está bien. Así que por favor, entonces tomemos muy bien en cuenta esto de lo que es nuestra misión. Comienza en la adoración. ¿Ok? Luego vendrá, ¿no? Que somos un pueblo de compasión y evangelismo. Eso se va a hacer mejor si adoramos bien. Claro, va a ser algo natural. Va a ser algo
no, normal hacer esas tareas. No va a ser una exigencia. No va a ser por obligación. No va a ser un programa como hasta ahora, ¿no? Todas estas dos verdades, compasión y evangelismo, para nosotros se ha convertido en un programa. Porque está programado, por eso lo hacemos. Cuando no debía de ser así. Es una consecuencia de la adoración al Señor. Una consecuencia de haber adorado el domingo bien. Entonces, ahí está. Los resultados. Eso, hermano. Ahora, aquí, ya es hora, ¿no ve? Aquí quiero parar, ¿no? Y bueno, no, yo no tengo problemas en que estemos avanzando lento. El punto es que esté claro. Ahora, aquí, jóvenes, señoritas, si tú no estás mejorando en tus problemas de carácter, entonces debías preguntarte si realmente estás adorando al Señor. ¿Qué tiene que ver con eso? Tenemos que estar mejorando en carácter, en conducta. No es algo que hacemos y no afecta, no, tiene que afectar. Eso es normal. Cada uno de los que adoramos, no solo ustedes, sino todos los que se congregan en la iglesia, debían estar siendo moldeados, debían estar siendo pulidos, tal vez esa palabra, ¿no? Deben estar siendo cada vez mejores. Cristianos en carácter, en conducta, en su comportamiento, todos esos aspectos. Es un problema ya cuando alguien dice que adora, pero no mejora. Es un problema serio, hermanos. ¿Por qué? Porque nos estamos autoengañando. Porque a Dios no vas a engañar, de ninguna manera vas a engañar. El único que se está engañando es usted mismo. Claro, al otro le apantallas, pero eso no le afecta al otro. Porque la adoración tiene que ver tú y Dios. Entonces, en ese sentido, pues reflexionemos sobre esos aspectos, sobre esos puntos. ¿No? Jóvenes, parte de nuestra adoración es tener una vida disciplinada. Claro. No es que yo voy a andar como sea, ¿no? Una vida disciplinada. Como dicen ustedes, una vida ordenada. ¿No? Eso. Entonces, incluye pues toda nuestra manera de vivir y de ser. Así que jóvenes, señoritas, esto es, ¿no? Que Dios nos bendiga. Sigan adelante. Hay que ponerse pasos, hay que trazarse desafíos para seguir creciendo, para seguir creciendo. Entonces, que la adoración sea comprendido de ese modo siempre y que podamos tener nosotros ese desafío de ser adoradores. Podemos estar cantando como esa alabanza que de hace rato ya, ¿no? Yo quiero ser un adorador, ¿no es cierto? Que no sea un canto, sino sea el deseo de nosotros de ser adoradores al Señor. Que Dios los bendiga, hermanos. Cristiano, eso es, ¿no? Entonces, eso. Pero, insisto ahora, Delia, ¿qué reconocemos cuando decimos nosotros que somos un pueblo cristiano? Un hito nomás, ¿qué reconocemos? El señorío de Cristo, claro que sí. ¿Ok? Otro. La autoridad de la palabra de Dios. A ver, otro. No. Nos identificamos y reconocemos los credos apostólicos, los credos del cristianismo, ¿no es cierto? Eso básicamente.
El siguiente valor, Néstor, ¿cuál es? Sin ojear. Hola, hola. Ah, así también todos pueden, pues. ¿Qué pasa? A ver. El segundo valor. Yamilet, no huyas, sentate nomás ahí. Ah. Marilyn, ¿cuál es el segundo valor? ¿Ah? Marilyn, el segundo valor es, somos un pueblo de santidad, ¿no? Eso. No, somos un pueblo cristiano, somos un pueblo de santidad, ¿no es cierto? Y el tercero, ahí estamos, el tercero es somos un pueblo misional, ¿no? Misiones. Cristian, ¿con qué comienza nuestra misión? ¿Ah? Eso, con la adoración, ¿no? Con la adoración. Entonces, eso es lo que sí o sí tenemos que nosotros también conocer, ¿no? Ahí, ok. Esto es un buen resumen de todo lo que encierra nuestra misión, pero comienza con la adoración y todo lo que hacemos en la adoración, en el culto, realmente tiene que aportar, tiene que contribuir a que nosotros seamos realmente pueblo de Dios. De eso nos está hablando. Anterior ya hemos visto esto, así que no creo que necesitamos volver a verlo, ¿no? Otras puntualizaciones, entonces, ahí está. Nuestra misión de adoración comienza con eso, nuestra misión. O sea, tenemos que ser buenos adoradores, ¿no es cierto? Ahí. Y luego, somos un pueblo de compasión y de evangelismo. Son dos cosas que siempre debemos nosotros practicar como iglesia, ¿no? Está bien el evangelismo, pero también somos un pueblo de compasión, ¿no es cierto? De ayudar, de también alcanzar el evangelio. Y aquí es donde tenemos dos cosas, la gran comisión y el gran mandamiento. A ver, los de este grupo quiero que me digan el gran mandamiento y ustedes me van a decir la gran comisión, así a la voz de tres nomás, porque son pasajes que sí o sí se tiene que conocer, ¿no es cierto? Ok, vamos entonces, a la voz de tres, el gran mandamiento. 2, 3. Amarás a Dios. No, está bien lo que han dicho. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no? Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es el gran mandamiento. Amar a Dios y al prójimo, ¿no? Y eso nos tiene que llevar a la compasión de ser compasivos. A ver, ahora la gran comisión, a la voz de tres. 2, 3. Y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Listo. Eso nos tiene que llevar al evangelismo. ¿No? Al evangelismo. Y alguien ha dicho, ambas cosas hay que hacerlo bajo el gran poder de Dios. Y eso es Hechos 1:8, ¿no? ¿Qué dice? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, eso, evangelismo, siempre. Pero nunca podemos olvidarnos de la compasión. Cuando miramos la vida de Cristo nosotros en su ministerio, vemos dos cosas, ¿no? O ayuda o comparte las buenas noticias, o el evangelio, o la palabra, como decimos nosotros. Él no está teniendo un orden, no, siempre por la palabra o siempre por la ayuda, no. De acuerdo a la necesidad,
ayuda o le enseña la palabra. O sea, ahí va. ¿No? Entonces, por ejemplo, ve al paralítico, le dice, no, tus pecados te son perdonados. Y los demás comentan, ¿quién puede perdonar pecados? ¿Cómo? Dios nomás puede hacer eso y así, ¿no es cierto? Y Jesús dice, ¿qué es más fácil? Decir tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda. Y ahí puedes ver ambas cosas. Le ha hablado el mensaje del perdón, pero también le ha ayudado, lo ha sanado. ¿No? Entonces las dos cosas siempre están. A veces Jesús nunca condiciona, nunca ha condicionado, nunca le ha dicho, no, sabes, te voy a ayudar, pero me tienes que seguir, ¿no? Simplemente si había necesidad, ayudaba, listo. Y no esperaba más. Entonces creo que esta es la dirección, pero también tenemos que evangelizar. No podemos solo quedarnos nosotros con ayudar también. La iglesia no es una institución de beneficencia social únicamente. No. Tienes que llevar el mensaje de salvación, ¿no es cierto? Entonces son ambas cosas y eso es parte de nuestra misión, ¿no? Parte de nuestra misión. Así que tomemos muy bien en cuenta eso, queridos hermanos. Por eso ahí está esta afirmación que dice, no, como pueblo consagrado a Dios, compartimos su amor con los perdidos, o sea, que conozcan al Señor, que se salven, que crean en el Evangelio, ¿no es cierto? Y su compasión con los pobres y afligidos. Listo, ¿no? Ambas cosas, siempre. Entonces tenemos que compartir, ayudarles, ¿no? Básicamente, justo ayer en el ayuno que era en la propiedad de Chonchocoro, ahí, ¿no? Yo predicaba sobre que la iglesia, en el libro de los Hechos, siempre atendía a los necesitados. Y dentro de esa iglesia no había un necesitado. ¿Por qué? Porque todos compartían. Todos compartían, todos traían, algunos incluso vendían sus propiedades y lo traían para atender a las necesidades o a los necesitados. Entonces son dos cosas que siempre tienen que estar juntas, siempre tienen que estar juntas. Entonces, ahora eso, pero muchas veces nosotros como iglesia estamos atrasados. Desde que Compasión Internacional se ha cerrado en las iglesias ya no tienen ningún otro programa realmente para ayudar al necesitado. Entonces, pero es parte del Evangelio, porque ustedes cuando leen en Mateo capítulo 25, ¿qué dice? Tuve hambre, me diste de comer. Tuve sed, me diste de beber. Estuve desnudo, me abrigaste. En la cárcel, me visitaste. Fui forastero y me recogiste. Entonces le preguntan, ¿y cuándo te hemos visto, Señor, en esas condiciones? Jesús dice, no, a cualquiera de estos, mis hermanos pequeños, a los que los hiciste, a mí me lo hiciste. Entonces, por eso, hermanos, siempre tenemos que tener un corazón generoso de compartir. No nos está diciendo que tú vas a entregar todo lo que tienes y te quedas sin nada. No está hablando de eso. Pero siempre es posible compartir, ¿sí o no? Siempre es posible, hermanos. Solamente que tenemos que ser sabios también en nuestro mundo, porque hay mucha gente que pide cosas solo para cosas malas, ¿no es cierto? Como para embriagarse, cosas como esas. Entonces uno tiene que también tener sabiduría en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, pero sí o sí tenemos que nosotros tener esas dos cosas. Así que entonces nuestra misión, somos un pueblo misional y nuestra misión comienza con la adoración, con la compasión y evangelismo, ¿no es cierto? Y tenemos que seguir, ¿no? Con nuestra misión de discipulado. Continúa. Discipulado. La Biblia está diciendo, ¿no? Comenzando aquí con el hermano Jorge, allí al final terminando con Brandon en la otra esquina, ¿no? Ahí todos tenemos que
básicamente poder discipular a otros nuevos. De eso. Es que la misión del discipulado es una tarea continua. No es una tarea que está reducida a algunas lecciones. No, es permanente. Entonces, pero tenemos que nosotros discipular a otros. Y si tú no has sido discipulado, no te han discipulado a ti, pero no es un motivo para que tú no lo hagas. Claro, tienes que prepararte, conocer. Y tienes que tú saber ilustrar las verdades bíblicas con tus experiencias espirituales, ¿no es cierto? Con tu propia vida misma. Y tienes que discipular. Entonces no hay eso de simplemente hacer llegar a la gente a la iglesia y después, ¿no?, que se encarguen los demás. No, pero tú tienes el mejor contacto con la persona a quien has traído a los pies de Cristo, ¿sí o no? Entonces tienes la mejor posibilidad de discipularlo. Entonces el discipulado es fundamental, hermanos. La gran comisión dice, no, id, pero dice, ¿para qué van a ir? Para hacer discípulos. Para hacer discípulos. Y el discipulado, jóvenes, señoritas, es un proceso. No es asunto de que tú recibes algunas lecciones y ya eres discípulo. No, es un proceso. Y es un proceso largo, hermanos. Pero tienes que comenzar el proceso. Tienes que desarrollar el proceso. Entonces al final verás los resultados. Ahora, ¿qué tal si todos nosotros miráramos, por ejemplo, a la escuela dominical como un medio de discipulado? Los cultos, las predicaciones, como un medio de discipulado. Su actitud sería diferente en esos lugares. Su disposición de escuchar, de aprender sería distinta. Pero muchos no lo ven a la escuela dominical, a las clases, como algo importante. Y por eso, ¿no?, si no viene o viene, le da igual. Y eso es lo que no debía de pasar. Entonces, son medios donde uno tiene que ir aprendiendo y creciendo. No, ahí Jesús enseñando, sí. Una de las cosas que rescatamos del ministerio de Cristo es que siempre enseñaba. Algunos resúmenes a mí me encanta ver en el Evangelio. A ver, vamos a Mateo capítulo 4, versículo 23. Mateo capítulo 4, versículo 23. José Luis, ya, saca tu Biblia. ¿Qué pasó? No, celular, guarda nomás, saca tu Biblia. Qué vergüenza, todavía lo dice. Ya, vamos. Ya, ok. ¿Qué dice? A ver, a la voz de tres. Mateo 4, 23. Vamos, 2, 3. Si podemos resumir en tres cosas, lo que Cristo ha hecho es, ahí está, ¿no? Enseñando en la sinagoga, predicando y sanando, listo. Ahí está, ¿no? Y una de las tareas que ha hecho la enseñanza está en el primer lugar ahí, enseñando. Es que, hermanos, Jesucristo, Dios quiere hijos e hijas formados, instruidos, ¿no? Y que estén claros en lo que están creyendo y en el fundamento que ellos tienen, ¿no? Estar seguros de eso nos está hablando a nosotros. Y ahora, una vez que tú eres un discípulo, entonces puedes discipular a otros. Creo que la desventaja de nuestro tiempo, ¿saben cuál es? Es que muy pocos somos discípulos. O no hemos vivido esa experiencia, ese proceso de discipulado, entonces pensamos que no estamos en la capacidad de hacerlo con otros. Pero parte de nuestra misión es discipular.
Y el discipulado, hermanos, es como construir una casa, es paso a paso. Tú no puedes querer, ¿no? De un momento a otro ya darle todo, eso no es posible. Al final le vas a causar una indigestión, ¿no es cierto? Y entonces no va a estar bien. Entonces tenemos que nosotros, por ejemplo, en educación se dice, ¿no? El docente tiene que dosificar la enseñanza, el contenido. ¿Qué quiere decir? Tiene que darle la cantidad que realmente pueda comprender el estudiante. Entonces estamos hablando de eso, del discipulado. Paso a paso tiene que estar formado. Por eso acá dice, no, el discipulado es el medio a través del cual el Espíritu Santo nos lleva gradualmente, o sea, poco a poco, a la madurez en Cristo. A la madurez en Cristo. No, entonces estamos siendo formados. Vamos a llegar a ser cristianos maduros, que es la meta. No podemos todo el tiempo seguir siendo niños espirituales. Los niños espirituales siempre se van a estar quejando de todo. O no van a comprender ciertas cosas. Algunas cosas lo van a ver siempre de una forma más negativa que no sacar lecciones de aprendizaje de algunas circunstancias de la vida cristiana. Entonces tenemos que comprender, ¿no? Que la meta es que usted sea un hijo, una hija de Dios maduro, firme, seguro, con claridad, ¿no? De la palabra y la comprensión, ¿no? De la palabra del Señor, firme en la fe, que ha comprobado que si Dios contesta las oraciones, que si la fe funciona, no es simplemente una afirmación mental, eso tienes que saberlo por experiencia propia. No puedes tú sencillamente escuchar lo que otros dicen que han logrado por la fe. No, tú tienes que tener algo que Dios ha hecho a través de ti. Pero y todo eso es pues básicamente el proceso de discipulado. Y la vida y la práctica que uno tiene que hacer en el camino, ¿no? Necesitamos, jóvenes, señoritas, comprender de qué estamos hablando cuando mencionamos cada parte de los valores esenciales. Una cosa es, no, yo puedo repetir así como decimos como loro, ¿no es cierto? Somos un pueblo cristiano, somos un pueblo de santidad, somos un pueblo de misiones y eso se entiende como adoración, compasión, evangelismo, discipulado y yo puedo repetir así. Pero tengo que comprender en cada término qué es lo que está encerrando, tengo que saberlo. A veces hay muchos hermanos que, por ejemplo, hablan de los artículos de fe. Dice, no, a ver, primer artículo, Jorge. Listo, explícame eso. Ahí está el problema, ¿no? Ahí está así. No, ahí está el problema. O sea, no, dice, no, sí, Dios tiene, pero explícame, ¿cómo es eso? A ver, explícame. Y ahí es donde nos quedamos nosotros, ¿no? Ahí, entonces no debe pasar eso. Debemos poder explicar eso nosotros. Pero esa es la técnica, por eso le he callado. Entonces, necesitamos nosotros comprender esos términos. No es solo repetir por repetir. A ver, les hago una pregunta. ¿Por qué somos wesleyanos? Hemos hablado de eso. En las primeras lecciones hemos hablado. ¿Por qué somos wesleyanos? ¿O por qué nos decimos, somos una iglesia con herencia wesleyana, somos arminianos y wesleyanos? A ver, ¿por qué hablamos así? ¿O cómo explicamos o cómo entendemos eso? Ya pues. Entonces, tenemos que comprender. A ver, ¿por qué somos wesleyanos nosotros, los de la Iglesia del Nazareno? ¿Qué queremos escuchar? Pues lo que vas a hablar. Marilyn no va a encontrar, está buscando porque... No, a ver, ¿por qué somos wesleyanos, Cristian? Ok, pero
¿Por qué tomamos en cuenta nosotros lo que ha dicho Wesley y lo que ha dicho Arminio? ¿Por qué? Lo- No, ¿por qué? A ver, ¿por qué nosotros, qué entendemos por eso? Primero, no es que estamos, a ver, Jocelyn. ¿Ya? O como conclusiones se diría. Ajá. Y nosotros creemos en eso porque está basado en la palabra de Dios, cosa que antes nosotros solo éramos una sola iglesia, que era la iglesia romana apostólica, pero ellos se han salido de la línea que es la palabra de Dios. Entonces, por eso han empezado a salir muchas teorías y conclusiones de la palabra de Dios. Entonces, nosotros nos hemos agarrado de eso, de las cosas que decía Wesley. En conclusión, lo que ha dicho ella. ¿No? O sea, Jacobo Arminio y Juan Wesley eran hombres de Dios que han interpretado bien la palabra de Dios y han hecho aportes muy significativos en su tiempo. Y los aportes que han hecho es bíblico. Eso es lo que estamos diciendo, por eso reconocemos. No es que estamos siguiendo opinión de fulano o de tal, ¿no es cierto? No, sino ellos se basaron en la palabra y lo que han dicho realmente es muy valioso y significativo. Por eso decimos que somos wesleyanos. Claro. ¿Ah? Pero ya hablan, no, dice. No. Era. No. Era más de tipo. O sea que tenemos esa herencia de santidad. Por eso mismamente, no sé, a veces es como lo que en sí es Wesley y lo que por eso también perseguimos tanto dentro de la Iglesia del Nazareno, lo que Sí. es santidad. Ahora, ¿por qué Wesley ha hablado de la santidad? ¿Por qué? No sabría decirle, la verdad. No, ¿cómo no? Mira, ¿cómo no? ¿Por qué? A ver, ¿por qué Wesley ha hablado de la santidad? ¿Por qué? ¿Ah? ¿Qué pasión? No, bueno, sí, claro, pero no es la razón fundamental. ¿Por qué? Emanuel, ¿por qué Wesley ha hablado de la santidad? No lo sé. ¿Por qué ha hablado Wesley de la santidad, Jorge? Yo sé que está en el libro. ¿No? ¿Por qué? Porque la Biblia habla de la santidad, por eso ha hablado de la santidad, no es por otra cosa. Claro, y eso siempre va a ser la consecuencia, ¿no? De todo lo que nosotros leemos acerca de Wesley, o incluso, mira, hay 4 volúmenes de los sermones de Wesley, y es sermones, uno puede leer y comprender cuán ampuloso era cuando Wesley predicaba, ¿no? O sea, entonces necesitamos nosotros saber eso, esa razón, ¿no es cierto? Así que entonces, por favor, nosotros decimos que somos arminianos wesleyanos, tanto como Arminio como Wesley se fundamentaron, enseñaron, predicaron la palabra de Dios. Eso. Eran evangélicos, eran cristianos. Esa es la razón. No es porque ellos tengan así como el mormonismo, cosas. No es por eso. No es como los adventistas que privilegian más lo que ha dicho Elena G. de White, ¿no es cierto? Ahí ella es la que ha dicho ella es como que ley para ellos. No estamos en ese plano. No, para nosotros la palabra. Y si descartamos lo que Wesley y lo que Arminio ha dicho, es porque ellos han hablado en armonía, estaban muy fundamentados en la palabra de Dios. Por eso. Y eso es lo que tenemos que entender. No, ahí. Entonces, por favor, tomemos en cuenta eso, queridos hermanos. Así que discipulado. Usted tiene que ser discípulo y luego va a ser discípulos. No, ahí. Ok. Somos un pueblo de educación superior.
No, eso es parte de nuestra misión. Somos pueblo de educación superior. En el mundo, la Iglesia del Nazareno tiene 51 instituciones de educación teológica, comenzando desde universidades, seminarios e institutos. En el pasado tenía escuelas, tenía colegios, todo eso, ¿no? Ahí. Entonces la educación ha sido una parte importante, ¿no?, del desarrollo de la Iglesia del Nazareno. Por ejemplo, nosotros aquí a nivel local tenemos, ¿no?, predicadores locales o ministros locales los llamamos. Pero si un ministro local quiere renovar su licencia al próximo año, tiene que haber estudiado mínimo 2 cursos. Así dice. ¿No? Entonces no es nomás que se va a renovar así por así. Ahora el que tiene llamado y quiere comenzar a predicar, está bien, se le admite, aunque no haya tomado ni un curso. Pero a partir de ahí tiene que comenzar a estudiar. Entonces somos serios en eso, hermanos. Por ejemplo, ahora se va a llevar un congreso de DNI, eso es básicamente como decir un congreso de educación a nivel nacional en Cochabamba. Y se van a hablar, ¿no?, cómo educar. Claro, nosotros manejamos cómo discipular, pero eso es educación, básicamente. Entonces, hermanos, ¿ves? Ahí, entonces es algo muy, muy importante para nosotros. Ustedes, por ejemplo, si algún día van a llegar al nivel del distrito y Dios les ha llamado ya y ustedes no quieren responder al llamado, ¿no ve? Dios les ha llamado a predicar a ustedes, a muchos de ustedes. Pero ustedes, por lo complicado que han visto del pastorado, no quieren y resisten eso, ¿no? Pero cuando lleguen y van a llegar a instancias distritales, hay una junta que se llama la Junta de Credenciales. Les va a exigir, ¿no? A ver, has estudiado, a ver, ¿qué has predicado? A ver, presenta un sermón de los que predicas, cosas así. O sea, se exige. Es disciplina, jóvenes. Y la educación es una parte central. Por eso hay programas de bachillerato, es lo que tenemos en seminario y en ETED. Después viene licenciatura, después viene maestría, tiene doctorado, esos programas ya están en la iglesia. Ahora con mucha más facilidad por medios virtuales. Antes tenías que viajar a Costa Rica para sacar una licenciatura en teología, ¿no? O a Ecuador, y por eso justamente yo me fui a Ecuador con mi familia, ¿no? Ahí para seguir estudiando. Entonces eso, somos muy serios en cuanto a la educación superior. La educación superior. Entonces, hay, hermanos, todo aquello, no es. Incluso, por ejemplo, ahorita, los ministros que conforman los ministerios, por ejemplo, ustedes en esa categoría tienen que estudiar, tienen que tomar cursos. Teología, Biblia, no sé, pastorales, oratoria, hermenéutica, yo qué sé, ¿no? Historia de la Iglesia del Nazareno, organización y política de la Iglesia del Nazareno. Bueno, tienen que estudiar. Así dice nuestro manual. Tienen que estudiar. Incluso en esa categoría de ministros, los que cantan inclusive, ministros de canto, ahí pueden llegar en esa categoría, sin ser pastores, pueden llegar a ser reverendos o reverendas, ordenados en esa categoría. En la parte de la música también, en la parte del evangelismo también, en la parte de la educación también. Entonces, ahí están establecido todo aquello. Yo siempre digo a los pastores, ¿no? Algunos pastores que se oponen al manual, que no están de acuerdo, yo les digo, ¿has leído el manual? Es que a veces nos oponemos sin haber leído. No sabemos lo que dice, pero no estamos de acuerdo, porque alguien nos ha dicho que no debemos estar de acuerdo y solo por eso. No. Entonces, educación superior, ¿no? Ahí uno tiene que seguir aprendiendo. Una de las cosas que a mí me ha hecho reflexionar en aquellos años, unos años atrás, estaba leyendo un libro de educación cristiana
¿no? Entonces el libro decía esto, y hasta ahora lo recuerdo, textual. Dice el libro, ¿no? Si quieres seguir enseñando, tienes que seguir estudiando. Y si dejas de estudiar, deja de enseñar. No, entonces me he dicho, no tiene que seguir aprendiendo. Ahora tal vez soy más autodidacta. No, más autodidacta. Sigo leyendo libros, sigo agarrando temas, ¿no? Ahí sigo investigando, ¿no? Me gusta leer los descubrimientos de la ciencia, me gusta leer eso. Me gusta leer a los humanistas, ver sus bases, por qué dicen lo que dicen. Entonces, hermanos, tenemos que... El hecho de ser cristiano no es renunciar a la intelectualidad o al razonamiento. No. Hay un libro que me gustaría que lean, de John Stott. El libro dice, creer también es pensar. Creer también es pensar. Y John Stott ahí un concepto te lanza de entrada, dice, ¿no? El cristianismo no es anti-intelectualismo. Pero el peligro es que te quedes siendo un intelectual y pierdas tu fe. Cuidado con eso también. No, hay mucha gente que va a la universidad, hace una profesión, antes de aquello eran buenos cristianos, espirituales, consagrados, y entonces ellos han ido a la universidad y la universidad les ha lavado el cerebro, y entonces ahí puedes ver que su fe no estaba realmente muy bien fundamentada. Entonces necesitamos nosotros tomar en cuenta. Por eso ahí está. La educación superior cristiana ocupa un lugar central en la misión de la Iglesia del Nazareno. Es importante. No, es necesario. Por eso, hermanos, hay cursos, hay programas, ¿no es cierto? Por eso, porque la Iglesia quiere que los miembros sean instruidos, sepan, ¿no? ¿Por qué creen en lo que creen? Que estén fundamentados, ¿no es cierto? Ese es el punto. Y por eso tenemos que nosotros instruirnos, seguir aprendiendo, tomando cursos, ¿no es cierto? Entonces, aprendiendo más, leyendo, haciendo otras cosas, investigando. Por ejemplo, cuando tú entras al mundo, por ejemplo, los que de ustedes tienen sus profesiones, ustedes ya conocen ciertos autores buenos dentro de tu profesión, ¿sí o no? ¿Conoces qué autores son buenos y todo, sí o no? Entonces lo mismo pasa en el ámbito de la teología. Por ejemplo, yo no voy a leer otros autores que no me van a aportar a mí, pero sí yo puedo leer John Stott, ese es uno de los buenos teólogos, realmente es muy bueno. John Stott es un pastor inglés, ¿no? Ya murió, pero él escribía cada año un libro, era su compromiso. Y los libros que escribe realmente te aportan un buen conocimiento de la palabra del Señor. Charles Swindoll es otro. Hay un libro que ya han pasado al grupo también, creo, no sé, alguien ha pasado, o era en otro curso, no sé. Ahí no. Pásame otro ladrillo. Es el título del libro, Pásame otro ladrillo. Pero es un libro sobre liderazgo basado en el libro de Nehemías, ¿no? En el libro de Nehemías, un bestseller. En las universidades, en la carrera de administración, usan ese libro como bibliografía, porque realmente hace buenos aportes este autor. Y del autor que acabo de mencionar, estoy leyendo recién, ustedes dirán, ¿pero por qué? No, estoy leyendo, ha publicado un libro sobre la vida de Cristo, ese autor. Y qué genial leer la vida de Cristo otra vez después de haber leído bastante, pero ahí, ¿no? Te hace aportes muy significativos. Entonces tenemos que tener el hábito y la disciplina en nuestra vida de leer, de escribir, de reflexionar, ¿no es cierto?, de educarnos, de autoexigirnos nosotros, no esperar que nos exijan a nosotros.
Tenemos que autodisciplinarnos nosotros. Tú tienes que autodisciplinarte. Porque si no estableces una autodisciplina para tu vida, poco vas a lograr. Porque al final la vida es disciplina. Que te autoexijas. Ese es el ámbito universitario, ¿sí o no? En el ámbito universitario nadie te va a pedir, a ver, ¿haces tu tarea? A ver, ¿cómo está? No. Yo sé que algunos catedráticos llegan diciendo, tal fecha el trabajo, listo. Nada más dice, llega el día, ¿tienes? ¿No tienes? Chao, listo, así nomás. Si no te autodisciplinas, entonces, ¿cómo? Cuando hablamos de educación, dentro de la educación superior, no hay otra cosa que autodisciplinarnos, autoexigirnos, hermanos. Ahí. Cuando yo enseño un curso de metodología de investigación en el programa del seminario, yo les digo a los estudiantes, ahora va a ser una monografía. ¿Cómo se hace una monografía científica? Vas a hacerlo. Pero una vez que pase el curso, tienes que seguir haciendo. Porque ¿cómo llegas a dominar? Practicando. No hay otra manera. No hay otro camino, hermanos, en cualquier profesión. ¿Cómo llegas a dominar la materia? ¿Cómo te haces experto? ¿Cómo te distingues? Haciendo. Práctica. Entonces, jóvenes, tomen muy bien en cuenta todos estos aspectos. Ok, conclusiones. Con gusto, ¿no? Esto viene una cita de un librito, hay un folletito, justamente habla de los valores, un folletito. No sé si gustaran, podemos fotocopiar para todos, un folletito. Porque lo que tienes en el material es un extracto. Hay un folletito que dice, somos un pueblo cristiano, somos un pueblo de santidad y somos un pueblo de misiones. Muy bien desarrollado, breve, ¿no es cierto? Ahí. Entonces ahí en la conclusión es donde dice aquí, con gusto ofrecemos nuestros tesoros más preciosos, nuestra misión, llamado, creencias y más altos valores como regalo a las generaciones venideras. Claro que sí. No somos los únicos, después de nosotros otros van a venir y así la iglesia va a continuar hasta que Cristo venga, ¿no es cierto? Entonces tenemos que nosotros pasarles. Pero si no hemos aprendido cómo les vamos a pasar, ¿qué les vamos a pasar? Si no hemos comprendido cómo es la iglesia de Nazareno, más algunos miran a la iglesia y dicen, ¿por qué la iglesia es así? Claro, es que no la conoce. No la conoce. No sabe, tal vez no es culpa de ustedes, pero no les han dicho, no les han enseñado. Entonces es importante, hermanos, estos aspectos esenciales de la identidad. Bueno, muchas gracias, ahí nos detenemos. Hemos cerrado la parte de los valores esenciales. Muy bien, vamos a terminar con una oración, por favor. Oramos. Señor, gracias por este tiempo. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia. Bendice Dios. Oh bendito Padre, gracias por este tiempo de considerar los valores esenciales o medulares dentro de la iglesia de la cual somos parte, Señor. Bendice cada joven, cada señorita. Gracias por este tiempo. Oh Dios, en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén.